6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta edición de la tarde en el Toro Televisión. Como siempre, empezamos por la situación sanitaria en el Día de la Almudena, festividad en la ciudad de Madrid, donde hay una noticia que deja absolutamente en segundo lugar todo lo demás. Estábamos todos muy pendientes de la vacuna y hoy, por fin, la compañía farmacéutica norteamericana Pfizer y su socio alemán BioNTech han anunciado que tienen en fase 3, es decir, la última de las fases, a punto de que la semana que viene pidan y probablemente la siguiente reciban autorización para empezar a producir una vacuna que, según ellos, es eficaz en un 90% de los casos contra el COVID. Como decía su consejero delegado, el consejero delegado de Pfizer, es la luz al final del túnel. Vamos a verlo y congratulémonos. La farmacéutica Pfizer junto con la firma BioNTech han anunciado este lunes que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en más del 90% tras el éxito del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3. De esta manera, su candidata vacuna contra el COVID-19 ha demostrado su eficacia contra el coronavirus en participantes sin evidencia previa de infección, según el primer análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre. Las pruebas han sido realizadas a un total de 43.538 participantes y el análisis ha evaluado 94 casos confirmados de COVID-19 en participantes del ensayo. El laboratorio planea ahora solicitar a la Administración de Medicamentos y Alimentos una autorización de emergencia este mismo mes y, según los planes de producción, podría tener dosis suficientes para hasta 20 millones de personas para finales de diciembre. Esta vacuna se ha mostrado efectiva, según dice Pfizer, sin que se pueda acreditar con publicaciones científicas apropiadas, pero es una buena noticia. Dice que con la segunda dosis, a partir de 7 días después de tomar la segunda dosis, 90% de éxitos en no contraer el COVID, según ese pequeño hemisferio de casos que han probado en el desarrollo de su vacuna. Como saben también, hay otras 9 vacunas conocidas que están en la carrera final, entre ellas pues la de Johnson & Johnson, que sufrió un leve percance hace unas semanas y ahora parece que toma la delantera Pfizer. Bueno, pues esperemos a ver si la próxima semana piden ya autorización para empezar a producir y luego serán los planes de producción y de vacunación, pero ya tendremos algo muy importante, la vacuna. Con lo cual, eso que ha generado, pues ha generado la euforia en los mercados, no solamente de las cotizaciones de Pfizer, la directamente implicada, sino, por ejemplo, del sector turístico. No es lo mismo contar con que eso no se va a levantar hasta que haya una vacuna que saber que va a haber una vacuna previsiblemente antes de la campaña de turismo del verano que viene. Así es que, ¡pum!, subidón de todas las bolsas. La española no ha sido excepción, una de las que más. Y subidón de todos los valores que tienen que ver con el turismo, líneas aéreas, cadenas hoteleras, todo ese tipo de negocios que llevaban en la agonía más pura y dura, ni se sabe el tiempo. Bueno, y vamos a España, porque en España las alegrías pues no son parejas. En primer lugar, hemos entrado hoy lunes en una semana que va a ser clave para definir si son o no necesarios los confinamientos domiciliarios. Nos la jugamos en esta semana. Ya lo dijo Carmen Calvo, a partir del 9 vamos a ver si es necesario o no esto de los confinamientos. Datos. Bueno, hombre, los datos del lunes no son demasiado fáciles de comparar. Hay que tener mucha memoria para acordarse de cómo fueron el último fin de semana. Dan los datos el lunes que corresponden al sábado y al domingo. Según esos datos, el volumen de nuevos casos es espectacular, 52.386. Y el volumen de fallecidos también es espectacular, 512. Luego, si lo racionalizan, estamos en 240, 260 diarios, con lo cual la cosa tampoco ha ido tan mal. Estamos en 25.000 casos de contagios diarios nuevos, 52.000 en 2 días, pues es relativizable. En general, las comunidades autónomas exponen datos de lo que toca las últimas 24 horas antes del lunes, que son
levemente favorables. En esto hay que ser siempre muy prudente porque mañana pueden girarse las tornas, pero hombre, 1.138 nuevos casos en Castilla y León, 2.793 nuevos casos en Cataluña, 3.329 casos en Andalucía, aconsejan tomar medidas. Luego veremos qué medidas se han tomado, con algunos que están en contra, otros que están a favor. Bueno, en fin, hay un lío considerable en todo esto. En Cantabria remiten a 236 nuevos casos, en Asturias 470 nuevos casos, en Navarra 183 nuevos casos, con claras muestras de mejora en algunas de esas comunidades, en otras todavía no, pero parece que la vía de algunos confinamientos perimetrales y algunas decisiones que van tomando las comunidades autónomas, pues va reduciendo o limando la curva. Ya la curva no amenaza con subir, amenaza con mantenerse. Vamos a ver si conseguimos entre todos hacerla bajar. Eso es lo que estamos. Hoy, por ejemplo, fiesta de la Almudena, ha llamado mucho la atención que entre preventivamente en cuarentena por el contagio de una persona con la que está en relación, porque es uno de sus colaboradores, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña. Ha emitido un tuit para congratularse de la festividad de Madrid hoy, la Virgen de la Almudena, y no ha estado pues presente en las celebraciones al uso. Y bueno, pues con esa, esperemos que baja técnica que se conjurará cuando pues, se tengan análisis que demuestren su no contagio. Isabel Díaz Ayuso es una de esas personas de nuestra política que han pasado ya por el COVID, pero aún así pues parece que es de elemental prudencia, si un colaborador suyo ha dado positivo, esperar y tenerla en cuarentena hasta que se confirme que no transmite la enfermedad. La inmunización frente a esta enfermedad sigue siendo una de las cosas que nos tienen que contar muy despacito los expertos. En este caso nos lo va a contar María Escríbese, que es vicedecana de investigación de la Universidad CEU San Pablo. Para generar inmunidad existen dos vías. La primera es mediante la generación de anticuerpos específicos y la segunda es mediante la producción de células T específicas. Las dos vías pueden darse de forma simultánea o de forma independiente. Existe la posibilidad de generar inmunidad sin vacuna, pero eso conllevaría la exposición del individuo a la enfermedad, lo que eso conlleva padecer la enfermedad y todos los efectos secundarios realmente graves que ya conocemos. Bueno, pues tomen nota. Vamos a hacer un recorrido por algunos lugares donde están pasando cosas relacionadas con el COVID. En Andalucía, por ejemplo, van a ver imágenes de las protestas del sector de la restauración, lógicas protestas, porque sin que nadie diga que los contagios arrancan en bares y restaurantes, son los que pagan el pato. ¿Cómo está la situación en Andalucía? Hay un confinamiento que arranca a las 6 de la tarde, criticado por ese horario. Luego hablaremos o escucharán a algunos de los que lo critican. Hay un cierre total de bares y restaurantes en Granada, que es una de las zonas más afectadas de Andalucía. Y a continuación, derivadas de esas protestas del sector, algunos de sus portavoces comentaban lo que sigue. A las 4:30 de la tarde, una cacerolada para toda la hostelería, anunciando la protesta que queremos hacer. La haremos martes y miércoles la cacerolada y el jueves será la manifestación. Cuando hubiera anunciado en el día de ayer esa restricción y ese cambio de horario de las 6 de la tarde a la hostelería, hubiera ya venido acompañado de esas ayudas. Ojalá mis palabras tenga que rectificarlas y cuando vengan esos paquetes de ayuda no tendremos ningún inconveniente en dar las gracias y rectificar si hace falta, pero a día de hoy no creemos nada, puesto que estamos en la UCI, nos estamos arruinando y nunca viene un paquete de ayuda a este sector. Es curioso porque era presidenta de Andalucía hasta hace 4 días, 2 años. Susana Díaz, la portavoz del PSOE, ahora en la oposición, y está en contra de que se cierre a las 6 de la tarde. Sin embargo, el partido del que forma parte decreta cualquier cosa en el resto de España y a nadie le importa. Ahora, como ahí es oposición, Susana Díaz habla y está en contra del confinamiento a partir de las 6 de la tarde. Las medidas que ayer presentó Moreno Bonilla nos parecen decepcionantes, porque fueron más restricciones y ninguna solución. Es decir, no se aportó
ninguna medida extraordinaria para reforzar el sistema sanitario público en Andalucía, ni para ayudar a la hostelería, al comercio minorista y a los servicios en nuestra comunidad. Lo primero que no entendemos es el porqué de las 6 de la tarde. ¿Por qué no antes o por qué no después? ¿Por qué se explica que son las 6 de la tarde la hora que ha puesto el Gobierno de Andalucía? Debería de haberlo hecho conforme a algún criterio, al menos aportar con transparencia los datos, el por qué esa hora en concreto, explicarla para que todos lo entendamos. En segundo lugar, acompañar más restricciones de soluciones que mejoren la vida de las personas. No puedo estar más de acuerdo. Ahora, es que ella no dijo nada cuando el gobierno de Pedro Sánchez imponía esos cierres, cuando otros gobiernos regionales socialistas imponían esos cierres en otros lugares de España. Eso le pareció, pues bien, correcto. Ahora, si lo hace el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, entonces pues ya está, como está en la oposición, a ladrar. Bien. Vamos con otros planteamientos en otros lugares de España. Por ejemplo, quiero hablarles del País Vasco. País Vasco donde la Policía Autonómica, la Ertzaintza, está que trina, porque ha habido contagios que afectan a grandes grupos de los agentes de la Policía Autonómica Vasca. Roberto Seijó es portavoz de uno de los sindicatos que exigen que se hagan test masivos a todos los policías vascos. Que hay contagios masivos, entre ellos en unidades como Brigada Móvil, Hernani, Vitoria, Sestao, y entonces lo que estamos viendo es de que hay una transmisión entre los compañeros, ya que nuestro trabajo muchas veces se realiza en cortas distancias y bueno, y en este momento estamos para pedir y estamos pidiendo las PCRs a toda la plantilla de la Ertzaintza. Creemos que la seguridad pública en Euskadi es importante como para que no hagan un menosprecio el gobierno vasco y el señor Erkoreka del problema que está sucediendo, y así lo hemos visto, por ejemplo, en la Brigada Móvil, donde un curso de 55 personas hay más de 25 positivos. Creemos que hay una irresponsabilidad y una dejación por parte del gobierno vasco con la Ertzaintza, y eso puede traducirse en que haya una falta de plantilla para cubrir una necesidad que creo que es necesaria en todo lo que es la seguridad pública, claro. Nota para Susana Díaz. En el País Vasco están cerrados los bares y los restaurantes a todas horas. Y por eso, claro, hay protestas y es lógico porque tampoco hay ayudas ni en el País Vasco ni en ninguna parte. Se considera que los trabajadores de estos sectores de actividad tan importantes pues son autónomos y que para estos no hay ayudas. Esta es la imagen desoladora del sector en pues bares y restaurantes, como insisto, del País Vasco. Y vamos a escuchar a algunos de sus representantes cómo elevan sus plegarias. No quedarnos en casa encerrados, no mandar a la gente a ERTE y dar un servicio de café, comida para llevar, adaptarnos a la situación, a lo que se nos permite, porque en los términos legales pues hacemos lo que hay que hacer para no quedarnos en casa. En momento muy poca, pero no importa, ya iremos subiendo poco a poco y con tal de que nos llegue lo justo, el dinero no nos importa no tener a la gente en ERTE y quedarse en casa, la gente desesperada, no estar en casa encerrados y seguir dando un servicio a nuestros clientes. Porque se pueden vender cafés para llevar y poner pinchos también, entonces pues ya que nos han cerrado y nos han cerrado todas las puertas y todo, pues lo hemos hecho para salir un poco de esta crisis. Y ahora vamos a hablar de Canarias. No se pueden ni figurar, entre otras cosas porque las televisiones del establishment de esto no van a hablar. No van a hablar porque es un compromiso, si acaso verán alguna imagen en algún informativo de un cayuco que llega al puerto de no sé dónde, en Gran Canaria, tal. Bueno, sí, pero poco más, la reflexión no la van a hacer. Y aquí la tenemos que hacer. En 48 horas, 48, los 2 días del fin de semana, llegaron pues un número increíble de pateras a Canarias, a Gran Canaria. 2.200 navegantes o inmigrantes ilegales, que esa es la palabra que tampoco oirán frecuentemente los medios de comunicación. Como se pueden imaginar, ya lo hemos visto en algunos momentos de la semana pasada, los servicios de acogida en Argineguín y en otros lugares están desbordados y la tensión, si las llegadas están en récord, la tensión está igualmente en récord, razón por la que entraremos ahora mismo en conversación con un experto en inmigración ilegal. Don Rubén Pulido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Bueno, ha sido espectacular. Esto no se imaginaba uno, algo así que pudiera pasar en un sitio que ya estaba hasta la bandera. ¿Ahora qué harán? Sí, bueno, es espectacular y si focalizamos también en cifras mensuales hablamos de más de 7.000
en las últimas 4 semanas, solo Canarias, apuntando solo a Canarias. Si apuntamos a nivel nacional nos vamos ya a más de 8.000. Y bueno, lo que está tratando ahora mismo de hacer el gobierno pues es hacer lo posible para que esas imágenes no lleguen a los medios. Ya este fin de semana trató Marlaska de alguna forma de prohibir el acceso al puerto de Arguineguín a varios medios de comunicación, ¿no? que querían filmar y fotografiar estas llegadas. De hecho, estos periodistas pues se llegaron a manifestar, ¿no? Ahora se sienten realmente damnificados, ¿no? Cuando se les hurta de alguna forma el poder retratar, ¿no? Pues la llegada de todos estos cayucos y poner imagen a lo que ya a todas luces pues es una verdadera invasión, ¿no? Las cifras nos devuelven a aquellos peores datos del año 2006, ¿no? Y hablamos de lo que he dicho antes, de más de 7.000 llegadas en tan solo un mes. Es decir, en tan solo un mes han llegado pues lo que llegaba prácticamente durante todo el año 2011, durante todo el año 2012, 2013, 2014, 2015, antes de esa presión migratoria que estamos viviendo en los últimos 3 años. Bueno, vamos a precisar algunas cosas. He leído en alguna parte que hay supuestos cayucos que han sido pues salvados del mar por salvamento marítimo, por embarcaciones, a 280 millas de tierra firme en cualquier isla canaria. Eso significa que estaban a 5 o 6 horas de navegación. Aquí el negocio está en que muchos avisan al salvamento de que han visto un cayuco, una patera en tal lugar, y eso está tan lejos que es donde los han soltado después de salir de algún puerto mauritano, por ejemplo. Se han llegado a ver rutas, ¿no? Donde han recogido, porque ya es una recogida, ¿no? Donde han recogido a inmigrantes ilegales a prácticamente 50 millas náuticas del puerto de salida. Eso lo hemos visto este fin de semana. Hemos visto cómo prácticamente han llegado al puerto. Lo he compartido incluso a través de mi cuenta de Twitter. Y volvemos a comportamientos, ¿no? que se veían en el año 2018 por parte de Salvamento Marítimo, ¿no? Cuando llegaban prácticamente a Cabo Espartel, cuando toda la inmigración ilegal que llegaba a Andalucía pues salía prácticamente casi toda, salía desde Marruecos, y estamos volviendo a ver ese comportamiento. Y obviamente si vamos cada vez más lejos a recoger a esta inmigración ilegal, pues el mensaje que estamos enviando es totalmente equivocado. Y bueno, y aprovecharía para pedirle al señor Marlaska que por favor que deje de acudir para tratar de solucionar estos problemas, porque acudió a principios de agosto a Argelia para tratar de poner una solución y ya vimos lo que pasaron durante semanas posteriores. Ha acudido este fin de semana al archipiélago canario y estamos ante las peores cifras en lo que llevamos de año. Así que yo le pido al señor Marlaska que por favor que se quede en Madrid, y que deje de acudir a estos lugares y solucione los problemas desde donde los tiene que solucionar. Bueno, la situación es grave para los habitantes de Gran Canaria, que han visto cómo pues hay frecuentes atracos, hay frecuentes problemas de orden público, que en su mayoría se silencian. ¿Por qué se silencian? Porque el sector hotelero, que está en su peor momento por culpa de la pandemia, se está aprovechando de unos acuerdos bastante ventajosos, según los cuales están vendiendo habitaciones a esos inmigrantes entre 80 y 100 euros día. ¿Eso es así? Eso es así, lo he podido incluso llegar a evidenciar, ¿no? Como uno de los hoteles, ¿no? Que alojaba esta inmigración ilegal en la zona de Lanzarote, pues venía a percibir lo que bien ha dicho, en torno a 80, 100 euros por inmigrante. Aparte, ¿no? Pues el régimen alimenticio, y ya nos situábamos pues en torno a los 140 euros al día por inmigrante alojado. Y claro, es la fórmula que están encontrando en estos momentos el gobierno, la fórmula totalmente equívoca, ¿no? Pues para tratar de descongestionar lo que estamos viendo en muchos puertos canarios. Hace aproximadamente media hora me decían que en el puerto de Arguineguín hay ya más de 2.300 inmigrantes ilegales, y si comparamos, ¿no? los inmigrantes ilegales que en estos momentos se encuentran en el puerto de Arguineguín con los habitantes de la localidad, pues casi están a la par, ¿no? Porque Arguineguín es una localidad que tiene 2.500 habitantes. Me cuentan que la policía en estos momentos le
le está costando controlar, porque están prácticamente hacinados, porque no hay metros cuadrados suficientes en el puerto de Arguineguín para garantizar las condiciones sanitarias en las que deben de estar. Y también están viviendo momentos realmente tensos, porque muchos de estos inmigrantes ilegales pues están tratando de escapar del puerto, y ya al menos de 5 a 10 personas se han escapado y están ahora mismo tratando de ser localizadas. Bueno, estas imágenes que ven los espectadores mientras tú nos hablas son naves industriales donde han habilitado refugios para la llegada absolutamente increíblemente bestial de inmigrantes ilegales a los puertos canarios. Los hay en Tenerife, los hay en Gran Canaria, y los hay en Lanzarote, y los hay por todas partes. Luego, además, hemos sabido que lo que hace el gobierno es repatriarlos a la península. Cuando juntan un contingente, los meten en un avión y los mandan a la península, y se deshacen de esta manera de una pequeña parte, porque van llegando más y más y más, y no se les devuelve. Es verdad que hay países en donde no permiten la recepción ni de nacionales ni de extranjeros por el asunto del COVID, pero se han paralizado los retornos a sus lugares de origen. En este sentido, me parece que es hoy el día en el que empiezan a actuar vuelos de Binter a Mauritania. Binter es una compañía de aviación canaria. Esos vuelos de Binter a Mauritania implicarán la devolución de algunos, porque hasta que no haya devoluciones, todos se apuntan al asunto del cayuco. Cuando haya algunas devoluciones, correrá la voz y verás tú cómo esto se frena drásticamente, pero eso no sucede. Con Marlaska no sucede nunca. Claro, aquí tenemos, perdona Xavier, aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí tenemos un problema, y es que sí que es cierto que hay ciertos acuerdos bilaterales con Mauritania, pero es que más del 70% de la inmigración que está entrando actualmente en Canarias no procede de países en conflicto o países con los que tenemos acuerdos bilaterales. Y mucha de esta inmigración ilegal que está llegando hoy día a Canarias también trata de engañar en cuanto a la procedencia, ¿no? De dónde proceden. La mayoría de los que están llegando a estos últimos días, según me cuenta la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que están allí, las fuentes que tengo allí en el archipiélago canario, me están diciendo que la mayoría están diciendo que proceden de Mali, que proceden de lugares en los que en estos momentos hay conflictos, de forma que se ven obligados, ¿no?, a activar esta protección internacional de momento, y entonces no pueden ser repatriados. Es decir, es complejo. Cuando llegan sin documentación, pues es complicado, y sobre todo, ¿no?, cuando ya tienen indicaciones de lo que deben de decir para tratar de impedir esa repatriación. Entonces, más del 70%, pues nos vamos a encontrar con que no pueden ser retornados. Este flujo absolutamente insólito hacia Canarias no corresponde con los tráficos en el Mediterráneo. Sí, totalmente. Ahora mismo sí que es cierto, ¿no?, que han vuelto muchas ONGs al Mediterráneo central, y en el Mediterráneo existe... en el Mediterráneo en estos momentos únicamente está activa la ruta argelina, ¿no? Entonces ahora mismo la ruta marroquí, la ruta de Gambia, Senegal, Mauritania se está centrando toda en el archipiélago canario. Es decir, ahora mismo se están uniendo dos rutas. La ruta marroquí ha dejado de estar activa en Mar de Alborán y ha dejado de llegar a zonas como Cádiz, zonas como Málaga, y se está virando, por decirlo de alguna forma, al archipiélago canario, ¿no? Rubén Pulido, pues muchísimas gracias. Seguiremos tratando el asunto de la inmigración ilegal en España, porque nos parece un asunto de enorme preocupación, no solo para Canarios, sino para todos los lugares de la costa donde suelen llegar las pateras o los cayucos. Muchísimas gracias y te deseo muy feliz tarde. Bueno. Igualmente, muchas gracias. Bueno, por seguir con el tema del COVID. Resulta que ahora sabemos que el 80% de los españoles está reutilizando en exceso las mascarillas. Es una noticia de estos días sobre el análisis o la encuesta de población española y del número de horas que lleva la misma mascarilla, que me parece que hay algunos que la llevan desde cuando el confinamiento domiciliario. Vamos al tema de las mascarillas y a fondo como siempre. Ya saben que aquí estamos en eso desde el minuto cero, en la denuncia de por qué nos cobran el 21% de IVA de las mascarillas.
Hubo un momento, yo se lo cuento aquí cada tarde y lo voy a continuar haciendo porque esto debe ser una reivindicación absoluta. Hubo un momento en que este señor, después de decirnos que es que no, esto de las mascarillas es un atraso, esto no sirve para nada. No, es que sí sirve, pero es que no hay. Luego decretó la obligatoriedad bajo multa del uso de la mascarilla. Si es que nosotros tenemos que llevar mascarilla sí o sí, porque nos obligan. Y ya lo absolutamente impensable es que a una obligación, que no es un deseo, sino una obligación, se le imponga un impuesto del valor añadido, ya ves tú, del 21% a cada una de esas mascarillas. Y entonces ya el señalar con el dedo se convierte en una especie de atraco que nos hace este gobierno. Es una verdadera vergüenza. Yo lo digo aquí, hay países en Europa donde el IVA de las mascarillas es 0. Hay países en Europa donde tienen un 5,5% de IVA, otros que tienen un 6%. Nosotros tenemos un 21%. Y esto es una reclamación que la verdad es que es una obligación moral, como recordaba hoy precisamente, mira tú por dónde, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Fíjese, yo creo que es una obligación moral. Creo que hay que decirlo de esa manera. Creo que es una obligación moral por parte del presidente del gobierno. Esta es una decisión del presidente del gobierno. Esto no es una decisión de gobierno. Aquí tiene que haber un liderazgo por parte de Pedro Sánchez. Y creo que Pedro Sánchez, desde luego, no puede ser insensible a la situación económica y social que estamos viviendo, ya que el gasto en mascarillas, obviamente, es un gasto alto y parece, desde luego, inasumible para muchas familias que siga estando al 21%. Yo creo que Pedro Sánchez debería hacer un ejercicio de empatía, de cercanía con los ciudadanos, debería entender la situación que se está atravesando, debería entender que las mascarillas no pueden estar grabadas al 21% y además ya no se sostiene lo de que la Unión Europea no lo permite. Y sobre todo debiera callarse la boca cuando dice que su gobierno es el que no deja a nadie atrás, porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal y que es muy gravoso para ellos comprar adecuadamente mascarillas. Probablemente buena parte del 80% que lleva las mascarillas desde marzo, las mismas, tenga que ver con que no quieren o no pueden pagar lo que exigen por ellas en donde las venden. Eso es así. La excusa, lo decía el alcalde madrileño, la excusa es que hubo una directiva europea que decía que, bueno, que había que imponer IVA a las mascarillas. Y luego hubo otra que decía que no iban a multar a ningún país que no aplicara esa directiva, porque entendían que había un bien mayor a preservar, que era la salud, y que por lo tanto el IVA no tenía que ser un elemento que perjudicara el acceso a las mascarillas. Con esa segunda directiva hay países que han hecho pues lo que tienen que hacer, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, en fin, un montón de ellos. El IVA al 0. Y eso que en algunos ni siquiera es obligatoria la mascarilla ahora, pero ellos el IVA a 0. Hay otros países como Alemania, con el doble de poder adquisitivo que España, donde el IVA es al 5. Aquí al 21. Aquí al 21 porque yo lo valgo. Y se lo recriminan. Esta mañana mismo ha sido muy divertido porque en Alcalá de Henares la prensa ha cogido a la vicepresidenta Carmen Calvo y la han metido en un verdadero atolladero. Y oiga, ¿ustedes por qué no bajan el IVA? ¿Cómo hay países que tal? Bueno, ahora van a escuchar una cosa, se ha inventado un palabra nuevo. Dice que es planteable, pero no se mojan. Vamos a escucharla. Repito que para un gobierno que se endeuda de esa manera, esto de lo que estamos hablando no es una gran cantidad ni una gran decisión, que nos lo podemos plantear, que evidentemente, como usted bien ha dicho, la norma que lo prohíbe está en vigor y que cada país está tomando en ese sentido decisiones, pero que este es un gobierno que se ha caracterizado, repito, por tomar decisiones que otros no, y que eran las que tocaban tomar en este país para impedir una cosa que usted sabe igual que yo. Pues entonces hágalo. ¿Qué está usted esperando? En fin, vamos a dar un paseo por el mundo para ver cómo está esto del coronavirus, donde en el mundo, quiero decir en el mundo, incluyendo naturalmente nuestro país, hemos llegado ya a los 50 millones de infectados. La pandemia del nuevo coronavirus acumula ya más de 50,4 millones de casos en todo el mundo y avanza a un ritmo diario de positivos por encima del 500,000, con Estados Unidos, India y Brasil como principales exponentes de un virus que está dejando en varios países europeos niveles récord de contagios, sin precedentes desde el inicio de la emergencia sanitaria. En concreto, el mundo ha sumado en el último día casi 561.000 nuevos positivos, mientras que la cifra global de fallecidos supera el 1.200.000. Por el contrario, más de 33 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo, según las estadísticas recogidas por la Universidad Johns Hopkins.
Por su parte, Estados Unidos ha recogido en los últimos días los peores datos de casos de toda la pandemia y tras superar de nuevo los 100.000 positivos en solo un día, se acerca ya a los 10 millones en términos globales. India, en cambio, ha logrado reducir la tasa de contagios en estas últimas semanas, aunque supera los 8,5 millones de casos y acumula más de 120.000 fallecidos. Brasil, por su parte, que se mantiene en tercera posición de esta lista que se configura a partir de los datos de 190 países y territorios, registra más de 5,6 millones de casos y casi 162.000 muertos. La marca Bienestar del Pozo Alimentación ha cumplido 20 años desde el lanzamiento del primer jamón cocido sin sal del mercado cárnico español, liderando la categoría de soluciones saludables. La insignia celebra su aniversario con cambio de imagen, una imagen más moderna y clara que transmite confianza, experiencia y credibilidad. Además, la utilización de unos colores suaves y naturales ayuda a reflejar su auténtica personalidad. Como novedad en la estructura de los productos se ha incluido un espacio sobre sostenibilidad donde se muestra el compromiso de la compañía con el medio ambiente. Bienestar también estrena una web en la que, además de recetas y artículos sobre hábitos saludables, se ha incluido una nueva sección donde se puede medir el nivel de bienestar y recibir consejos personalizados en función de los resultados obtenidos en el test. La marca celebra su cumpleaños con los consumidores, con sorteos en tiendas y en redes sociales donde pueden ganarse lotes de productos, miles de descuentos, regalos y hasta un año de compra gratis. Todas las acciones online pueden seguirse buscando el tag Bienestar Cumple. Los productos del Pozo Bienestar son elaborados cárnicos optimizados nutricionalmente que cuentan con una composición mejorada porque aportan principalmente un menor contenido de grasas, grasas saturadas y sal. Al ser reducidos en grasas y en sal, ayudan a disminuir el consumo de estos nutrientes en la dieta y, por tanto, a cumplir con las recomendaciones nutricionales aconsejadas por los profesionales de la salud. Así es que felicidades a Bienestar del Pozo Alimentación. Nos vamos a publicidad. Seguramente habrán advertido que cuando les comunicaba los datos del COVID en algunas comunidades autónomas no hacía ninguna referencia a Madrid. ¿Por qué? Porque acaban de salir los datos. La Comunidad de Madrid acaba de hacer público que se han producido 243 casos, de los cuales 106, solo 106 en las últimas 24 horas y 26 fallecimientos. Ahora y así, que conocen ustedes cuál es la evolución decreciente, me alegra mucho, de los datos en la Comunidad madrileña. Vamos con nuestro siguiente invitado, al que yo le debo unas felicitaciones, don José Manuel García Margallo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, don Javier. ¿Y por qué me va a felicitar usted? Hombre, pues porque usted hizo unos vaticinios aquí, antes de la jornada de elecciones en Estados Unidos. Usted pensó o dijo públicamente que creía que iba a ganar Joe Biden y hoy da la sensación de que eso está bastante resuelto, ¿no le parece? Pues creo que está bastante resuelto y espero que todo el mundo, empezando por el actual presidente, se den cuenta de que eso está resuelto, porque seguir manteniendo la tensión no es bueno para nadie, no es bueno para los Estados Unidos y no es bueno para su partido, para el Partido Republicano, ¿eh? Ya. Bueno, vamos a ver, de cara a Europa y de cara a España, ¿en qué nos beneficia la opción Biden? Y a continuación la siguiente pregunta. Hombre, recibimos a Biden con un anuncio de aranceles para Boeing. No sé si esto es la mejor manera. No, vamos a ver, yo creo que yo siempre he analizado este fenómeno. Me importa el resultado de Estados Unidos, es un país al que tengo extraordinaria simpatía, pero siempre el prisma más importante para mí ha sido la Unión Europea y España. Y yo creo que las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos van a ser más sencillas con Biden, que es más multilateralista, va a restablecer los lazos con las alianzas tradicionales, entre ellas Europa, que con Trump. Desde el punto de vista español tenemos en el horno ya la renovación de los convenios para la cooperación de la defensa, que nosotros enmendamos cuando estábamos en el gobierno para hacer que la presencia en las bases en Morón y en Rota fuese permanente, y hay que renovar eso, y a nosotros nos conviene mucho que estén aquí y no estén
por ejemplo, en el otro lado del estrecho. Y nos conviene además que esas dos bases se conviertan en la punta de lanza de Occidente para un mar conflictivo como es el Mediterráneo y para un continente, África, conflictivo y de enorme interés para España. Siempre he dicho que la primera asignatura para el gobierno español es el Magreb y el Sahel en lo que puede influir en el Magreb. Una desestabilización allí puede ser tremenda desde el punto de vista de seguridad y de incremento, de aumento de la inmigración ilegal. Y la inmigración ilegal solo se combate efectivamente cuando tienes la colaboración de los países de origen y tránsito, cuando sus fuerzas de seguridad nos ayudan a controlar un fenómeno que va a ser un fenómeno de una enorme importancia en los próximos años. África es el país que más crece. Es un país que cada vez va a tener menos posibilidades de dar empleo a todos los que necesitan ese incremento de la población joven, que van a tender a buscar un futuro en nuestro continente y la puerta es España. Ministro, ¿cuánto pueden tardar la nueva administración americana en reducir o hacer desaparecer los aranceles a la aceituna de mesa, al vino, a los quesos? Es que, Javier, yo sí quiero precisar que esos aranceles los puso la administración Trump, no la administración Biden. Sí, pero bueno. Nosotros, Europa, hoy mismo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que íbamos a establecer aranceles para diversos productos americanos como consecuencia de la imposición previa de aranceles a nuestros productos, entre ellos aceite de oliva y vino, que nos perjudicaban enormemente. Todo eso es la resaca de la etapa anterior y yo espero que se inicien conversaciones muy pronto entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América para bajar la tensión, bajar el soufflé y volver a las buenas prácticas del comercio internacional libre, aunque sujeto a normas. Yo creo que eso va a ser una de las cosas inmediatas. Y yo espero que se retome el acuerdo de comercio libre y de inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que estaba en el telar cuando llegó la nueva administración y que la nueva administración se apresuró a decir que no tenían el menor interés en hacerlo. Yo espero que la nueva sí lo tenga. Bueno, apelo a su condición de experto en la diplomacia con los países de América Latina. Hemos tenido un viaje, el que corresponde al jefe del Estado, para estar presente en la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, y le ha acompañado el vicepresidente Pablo Iglesias. Hemos visto imágenes poco apropiadas en el lenguaje diplomático y hemos visto cómo incluso una ministra del gobierno, Margarita Robles, ponía cierta prevención para que no se entienda que la declaración de la paz tiene nada que ver con el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Si me lo permite, la escuchamos juntos. El viaje tenía un objetivo, que era asistir a la toma de posesión del presidente de Bolivia, y además España estaba encabezada por su máximo representante, el jefe del Estado. El vicepresidente iba como invitado especial del nuevo presidente, iba también la ministra de Asuntos Exteriores. Ese era el objetivo y el motivo del viaje. Es verdad que siempre en los pasillos de esos viajes pues hay entrevistas, pero el motivo del viaje, como la razón a la que España iba, era asistir a esa toma de posesión. Y eso es el principal objetivo. Lo que luego haya hecho el vicepresidente Iglesias, pues le compromete a él. O sea, es a título personal, en ningún caso representa la posición del gobierno. La razón y el objetivo del viaje, y en diplomacia esto es muy importante, era asistir a la toma del presidente de Bolivia. Insisto que luego en los pasillos, pues cada dirigente político que tenga sus entrevistas o quiera realizar sus propuestas, es al margen del objetivo, que es a lo que iba el jefe del Estado, el rey. Pero, ¿a usted qué le ha parecido pues todas esas imágenes con el puño al aire? Javier, me ha parecido un hecho tan insólito que he consultado con las gentes que me acompañaron en el ministerio en temas de protocolo. Nadie recuerda un incidente similar. Cuando acompañas al rey como representante de España en una toma de posesión de un dignatario extranjero, procuras tener el menor protagonismo posible y desde luego a nadie se le ocurriría
hacer una declaración partidista aprovechando la estancia del rey. Eso yo acabo de poner un tuit hablando de atentado a la neutralidad de la corona, que podía haber sido manipulación del rey por parte del gobierno. El señor Iglesias es el vicepresidente del gobierno y no puede disociar su personalidad en dos. Hubiese sido extraño que lo hubiese hecho en los pasillos, etcétera, pero una foto con el rey en medio, con el puño en alto, es toda una declaración de intenciones. Si a mí se me hubiese ocurrido, don Javier, en una visita a cualquier país extranjero, acompañando al rey, decir que a mí Podemos me parecía, como me parece, un partido antisistema y un partido inconstitucional, probablemente hubiese tenido que dimitir al día siguiente. ¿Y cabe pensar que haya una tormenta política cuando vuelvan, cuando estén de nuevo en España, o no? Mire, ya pasan cosas tan insólitas. Por eso se lo decía. Que es que aquí probablemente no pase nada. Es decir, es que estamos asistiendo en muy pocos días a eso que Unamuno llamaría enormidades, ¿no? Es decir, acaba de pasar una enmienda en el Congreso a la Ley de Educación, a la Ley CELA, en que se suprime cualquier referencia al español como lengua oficial de España. Cosa que está en el artículo 3 de la Constitución y, por cierto, ya que estamos hablando de Podemos y tanto les gusta la Constitución republicana, estaba en la Constitución también de 1931. Y aquí nadie parece inmutarse, ¿no? Es decir, es que cada día supera al anterior y ya nuestra capacidad de sorpresa se va agotando, ¿no? Pero a mí todo esto me parece... es que, de verdad, yo creo que todo esto, y me va a permitir, Javier, forma parte de un diseño muy planificado desde hace mucho tiempo, que es cambiar la idea de España. Una idea de una España, la que definimos en la Constitución, una nación que reconoce autonomías a nacionalidades y regiones, pero una nación, por una España plurinacional y confederal. Y para eso estorba la corona. Y todo lo que usted está viendo de ataques a don Juan Carlos no son ataques a don Juan Carlos, que lo son. La pieza a cobrar es don Felipe, porque lo que se intenta es acabar con la corona, que es la última barrera, el último obstáculo para pasar de esa España nación a una España plurinacional, que es, por cierto, como se define Bolivia, y confederal, es decir, a un no Estado. Pues sí. Don José Manuel García Margallo, un placer enorme, querido eurodiputado. Pues muchas gracias, don Javier. Le echaba ya de menos, créame que le echo de menos mucho. Bueno, pues le voy a llamar para ver si se viene, si se anima algún día que esté disponible para un buen Más se perdió en Cuba. Está usted siempre invitado, ya lo sabe. Sí. Le voy a dar una noticia, El inquilino de la Casa Blanca acaba de despedir al secretario de Defensa, que se llama Esper. Le ha despedido a cajas destempladas. Así es que... Ya sabe que él saltó a la fama en un programa televisivo en que sí, decía, You are fired. You are fired. Usted está despedido. Y parece que es un verbo que conjuga con una cierta frecuencia. De eso ya casi no nos acordamos más que usted y yo. Ahora ya es el expresidente o lo que sea. Muchísimas gracias. Un placer enorme tenerle en el programa. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Bueno... tengo que contarles un montón de cosas, pero ahora mismo, ¿qué quieren que les diga? Me acabo de perder porque estoy tan entretenido con lo de Bolivia que... maravilloso. El tuit de Iglesias podía ser una buena salida a esto de Bolivia para que ustedes calibren. ¿Qué dice el tuit de Iglesias? Esto que cuestionaba Margarita Robles, que ha firmado una declaración llamada Declaración de la Paz, donde pues están lógicamente todos los bolivarianos populistas de América Latina. Se llama En defensa de la democracia, el manifiesto, frente al golpismo de la ultraderecha. Esto es lo que dice en su tuit, ahí lo ven, el propio Pablo Iglesias, que presume de haber impulsado este documento. Y ya le voy a preguntar, porque sé que está con ganas de explicarnos su interpretación de este lío en el que ha metido a la diplomacia española a don Pablo Iglesias, el vicepresidente, a don Román Cendoya, analista político y tecnólogo que me acompaña y aquí a mi lado. ¿Qué le ha parecido este show? Porque ha sido todo un verdadero show. Lo del puño en alto,
Lo del himno, que luego lo tenemos que ver, porque lo de la pachanga del himno es casi lo más insultante de todo. Y luego el documento, que parezca que soy yo el jefe del gobierno, cuando ni lo es ni lo va a ser, ¿eh? Pero bueno. Bueno, le llamamos una alta autoridad. Vamos a ver, ¿hay que han hecho? Uno, es un aquelarre de vinculados a los narcoestados y a la financiación ilegal de muchos países, que se han juntado para ver cómo intentamos reorganizar y buscar unas testificales nuevas para toda la documentación que ya tiene la Fiscalía de Estados Unidos. O sea, ahí la lista de nombres es lo mejor de cada casa. Sí, sí, no falta ninguno, ¿no? Coges el casting y dices, mira, ya sé quiénes son todos los malos del mundo. Es decir, y están todos, no falta ni uno. Mundial, no falta ni uno. No falta ni uno. De Perú, Verónica Mendoza, que es el Pablo Iglesias, pero con coleta natural porque es chica. Pero vamos, en cuanto a repugnancia política, precisamente la misma que puede producir Pablo Iglesias. Es que me está diciendo que la coleta del vicepresidente no es natural. Bueno, eso ya es muy gracioso. Es que ahora estamos en moño y cualquier día de esto ya lleva moño con digamos gomina, que no es propio de... y luego dentro de poco pues se cortará la coleta el moño y yo creo que en casa va con trajes de alpaca porque ya se siente incómodo dado su estatus y su poder yendo de zarrapastroso. Le queda muy mal. No sabe llevar traje, no sabe llevar corbata. Es más, los aquelarres le salen bien, pero los actos institucionales, el lenguaje corporal le delata que no sabe estar. Antes hombros decía... caídos, brazos puestos de una manera que dice, ¿qué pinto yo aquí? Cuando normalmente era el que pegaba gritos allí. Sí. García Margallo nos comentaba hace poco que no se había visto nunca nada igual que un vicepresidente con el puño al aire al lado del rey en una visita oficial, en un viaje pero oficial. Vamos a ver, dicen que es una falta de respeto que estuvieran todos con el puño al alto. Vamos, sería una falta de respeto si no utilizan desodorante, que yo me imagino que no lo usan. No creo que anden tampoco muy sobrados. Por eso. Pero lo demás, que cada uno salude como quiera. Bueno, yo voy a saludar a Paco Álvarez, que ya se encuentra también aquí a mi lado. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Geógrafo, historiador, en fin, hombre preocupado por nuestros orígenes romanos. Le voy a poner el himno versión boliviana pachanga y se va usted a... Versión reggaetón. Se va usted a venir arriba, verá. Vamos con el himno versión pachanga que le pusieron al pobre jefe del Estado que este viaje, en fin, no se lo recomiendo. Esto es la banda de honores del ejército boliviano, no la charanga de los carnavales de Cádiz, que lo harían muchísimo mejor. Vamos, ¿qué te ha parecido? Pues al mismo nivel que el resto del viaje. Quiero decir, aquí, además, en todas las fotos se ve clarísimo que está el rey por encima de todos, bueno, eso afortunadamente. Eso es condición de la estatura. No, pero no solo de la estatura, sino de la estatura moral. Y luego hay un montón de gentecilla pues que no son capaces ni de... La banda no es ni capaz de sonar como la banda de un colegio. Yo de música no entiendo gran cosa, pero se suele decir, han perdido una nota, ¿no? Estos han perdido todo el pentagrama. Hay una cosa que Paco le estaba ahí insinuando porque es realmente cierta. La altura de autoritas y potestas del rey en ese viaje es máxima. Es decir, el respeto con el que le tratan, es que es muy curioso, es una cosa que no entendemos, pero es que todos los orígenes de estos pueblos, los mochicas, los chimús, los incas, los mayas, todas son monarquías. Y es más, como dicen, es que nos independizaron. Ellos de natural nos independizan del virreinato de España en algunos casos, ¿no? Y su esquema mental y organizativo social es tribal. O sea, es que siguen siendo tribus. Y tú cuando vas a la Amazonía, a Loreto, te vas a meter por Iquitos y te metes... Pero siguen siendo tribus. Es más, muchas de las organizaciones son tribales, ¿no? Y el rey es el rey. Y tú coges la prensa y ponen el rey ha dicho. No ponen el rey de España, no ponen el rey Felipe VI. En todos esos países, el rey es el rey de España.
Y cuando llega ahí es la máxima autoridad. Luego viene el alto dirigente, porque a Pablo Iglesias en el protocolo lo ponían como alto dirigente. Pero es que el rey es el rey. Y luego, tocar con viento, en la altura de Bolivia, en los instrumentos de viento... También falta pulmón. Bueno, no, hace falta pulmón y muchas más cosas. Y lo han hecho con el máximo respeto y el máximo... Es que se malinterpreta desde aquí los usos y costumbres de allí. Es verdad que Pablo Iglesias luego va allí para organizar su sarao y encontrarse con lo peor de casa a casa, el presidente de Argentina, de Perú ha ido Verónica Mendoza, todos financiados por el narco, un lío horrible, que han montado su propia agenda paralela. Pero podrían haber firmado eso estando el rey de España aquí, ¿eh? No pasa nada, no tiene nada que ver que el rey esté ahí para que estos tíos respeten que los golpes de Estado ultraizquierdistas son legítimos y democráticos, pero los golpes de Estado y los atentados que nos dan ellos, entonces ya no son democráticos. Esto es todo lo que han firmado. Y entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero. Porque estamos venga a hablar del Coletas. Y del que hay que hablar, del enemigo de la democracia mundial es José Luis Rodríguez Zapatero, porque el otro es un sobrevividor y un sobrecogedor. El Pablo Iglesias lleva desde niño apostando por esto, pero Zapatero no. Zapatero se ha ido al lado oscuro de la fuerza y él es el que tiene el vínculo como el Darth Vader español con Venezuela, Cuba, Bolivia, donde está el dinero narco y donde él se está haciendo rico a costa del narcoestado y el narcoterrorismo. Aquí hay que perseguir esa Zapatero. Sí, yo quería apuntar que dentro de esta pachanguita de que, claro, Pablo Iglesias ha decidido que el problema para la democracia en el mundo es el golpismo de ultraderecha, suponiendo que eso existiera, y evidentemente no es ningún problema ni la inmigración, ni los 20 atentados islamistas de la última semana, ni nada parecido, es un punto dentro de ese manifiesto que han firmado, que dice que con respecto a los medios de comunicación, casualmente, que ellos consideran tramas o campañas contra sus posiciones. El texto señala: esta acción antidemocrática se potencia allí donde encuentra poderes comunicacionales a su servicio, que acumulando un inmenso poder de influencia pretenden manipular y tutelar las democracias en defensa de sus intereses políticos y económicos. Eso está dentro del manifiesto firmado por nuestro insigne señor de Moño y promovido por Zapatero. Y qué casualidad que justo es la misma semana en la que están intentando hacer el Ministerio de la Verdad o reinventar una censura franquista. Ahora iremos al Ministerio de la Verdad una vez más, porque hasta que no lo desmonten, esto es como el IVA de las mascarillas, día a día, hasta que consigamos el triunfo final. Llegará, tardará. Pero antes quiero felicitarme también con mis invitados, permítanme, de la vacuna de Pfizer. El laboratorio de la Viagra nos va a salvar del COVID. Bueno. Lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Estos son los que de momento llevan, al parecer, ventaja, están en la tercera fase, y en una semana van a pedir autorización para empezar a fabricar. Y a nosotros eso nos pilla un poco a traspelo, porque estamos con Johnson & Johnson y no estamos con Pfizer. Veremos a ver cómo arreglamos este asunto, pero... Pero bueno, Pfizer, vamos, me encanta porque oficialmente la semana que viene va a pedir la autorización para fabricar y lleva fabricando meses. Pero varios laboratorios llevan fabricando meses varias variables de vacunas para que en el caso de que saliera una bien, se tiran las demás y la que vale tira para adelante, pero no podían perder el tren de ya tenerlas fabricadas. Entonces, problema de suministro ninguno porque llevan mucho tiempo fabricándolas. En varias, Pfizer estaba fabricando en más de 3 variables, o en 3 variables distintas de vacuna. Y bueno, pues oye, bienvenido sea que tenga un 90% de eficacia. Luego los parámetros de inmuno y protección son diferentes, pero ya sabes que ahora estamos aprendiendo que esto de estudiar medicina tiene más variables que la sociología y la estadística, porque el índice de no sé qué, el índice del otro, el índice de persistencia, el índice de... Pero es una buena noticia que, bueno, que sí, que ha repercutido en la bolsa, que está todo el mundo loco, pero recordemos que la bolsa hoy, con el subidón que ha tenido, está más baja que el 7 de junio de este año. O sea que... Y el 7 de junio ya había bajado. El 7 de junio ya se había pegado un guantazo muy gordo, pero había subido ya porque ya estábamos derrotando al virus, ya estábamos fuera, todavía no había llegado al 5 de julio en el que el presidente daba por derrotada la curva y derrotado el virus allí en las declaraciones institucionales que hizo en Bilbao.
Y ahora parece que, bueno, ya esto parece... Oiga, no, mire, ha subido el 8,57, vinculada fundamentalmente a las empresas de turismo, porque las grandes beneficiarias de la vacuna en este momento son las empresas de turismo, que van a permitir que vuelva la movilidad, con subidas del 25%, pero hay que recordar que este subidón, estamos en el 7.459. 7.500, sí. Y que a principio de año, en noviembre del año pasado, estábamos en el 10.200 el IBEX, o sea, no estamos hablando de cosas raras. Y que después de la bajada de la crisis de la pandemia, pues hubo un repunte que ya superó esta cifra, que era el pico más alto, fue el 7 de junio, y en este momento, bueno, pues bienvenido. O sea, todo lo que sea recuperación, aquí solo nos vamos a alegrar. Lo que pasa, sí, no, es una maravilla. El problema es que los que firman el documentito y todo eso, el problema es la ultraderecha y los medios de comunicación, están ya pensando qué van a seguir haciendo para seguir limitando nuestra libertad. Eso es obvio, porque aquí la dicotomía nunca ha sido salud o economía, es salud o libertad. Y han estado utilizando la excusa de la salud para ponernos bozal, para cerrarla o para hacer el ministerio del que hablaremos, y para un montón de cosas que nunca han tenido que ver con la salud, como hemos visto. Pero esto es una mala noticia para ellos. Eso sí. Pero, es una muy mala noticia, es decir, todos los mecanismos... Yo ya he oído lo de, sí, pero sería conveniente que siguiéramos usando mascarilla por la gripe y otras enfermedades. No, si eso además, como ya sabemos de Asia, pre-COVID, sí. Porque los asiáticos lo de ir con mascarilla lo llevan, vamos, pero ya no por higiene con los demás, sino por higiene propia. Claro, sabemos de sobra que es bueno, pero que sea libremente y no obligatoriamente. Eso, es que hoy hemos visto, que supongo que lo has comentado y me gustaría remarcarlo, otra vez a Carmen Calvo diciendo que el IVA de las mascarillas... Sí, bueno, claro, esto dice, se puede estudiar, pero no nos gusta nada estudiar. No, si de verdad estuvieran hablando de salud, si de verdad quisieran hacer algo de la salud, habrían quitado el IVA de las mascarillas ya. Economía y salud está mal. Solo dicen que la salud es lo más importante, todos aquellos que tienen la nómina garantizada porque son funcionarios públicos políticos, viven en palacios de la Moncloa o en chalés de Galapagar. A todos los demás, sin economía no hay salud. Es más, yo sigo insistiendo en que hay más enfermos ya por coronavirus que con coronavirus, porque entre depresiones, suicidios, cánceres, desajustes hormonales, por la metabolización de lo que es la angustia y el sufrimiento que se está viviendo por las situaciones económicas, porque claro, es que sin salud, ¿cómo va a haber economía? No, pues mira, hay mucha gente que además de desesperación y el índice de suicidios que ha crecido y las enfermedades que están generando por culpa de la incertidumbre económica que le está generando el coronavirus, está generando ya más enfermedad que la propia pandemia. Claro. Pero la política es lo que tiene. Tú puedes condenar a la ruina a los que tienen bares y restaurantes y, sin embargo, en el Congreso cobrar un café a 0,90 céntimos o una caña a 1 euro. Y reivindicar la sanidad pública gratuita y universal y obligar a todos los obreros o ricos o lo que sean o medio pensionistas a usar unas mascarillas que tú, que dices que defiendes la sanidad pública gratuita y universal, les cobras el 21% de IVA, cuando en Alemania, en Francia y en Italia es el 0%. Y siguen mintiendo, Si es que va a hacer falta el Ministerio de la Verdad, pero controlado por otros, no por ellos. Parece que lo vamos a llenar entre los tres el primer día que lo pongan en marcha. No, pero claro, pero solo con el gobierno. Si es que con el gobierno hay overbooking. Sí, desde luego. Y quiero sanciones gordas, sobre todo para los del gobierno. Os traigo una perla especialmente a ti, Román, que es lo dicho por Rudolph Giuliani. Fue alcalde de Nueva York, fue el que limpió Nueva York. En Nueva York era una cochambre donde le pasaban cosas hasta a los personajes de las novelas cuando iban allí a escuchar jazz en Harlem. Bueno, pues les pasaban cosas, la hora de las vanidades, seguro que la han leído muchos de ustedes. Bueno, Rudolph Giuliani, con mano dura, limpió Nueva York y hoy se puede pasear de noche por cualquier barrio neoyorquino, porque han conservado su herencia, ¿eh? Será que él no lo hacía mal. Bueno, pues dice una cosa sobre las elecciones americanas que quiero que escuchen. Recordarán, algunos ya no, porque son muy jóvenes, que hubo un boxeador peso pesado llamado Joe Frazier. Era de Filadelfia, fue medalla olímpica, no sé cuántas las cosas. Murió hace 5 años. Pues mira tú por dónde se ha descubierto que votó. El otro día votó, 5 años muerto, pero votó. En Estados Unidos para votar hay que ir al partido, cualquiera de ellos vale, y registrarse. Oiga, que yo voy a votar. Cuando votas hay un contraste entre el que dijo que quería votar y el que efectivamente va a votar. Con lo cual, esto parece que es la prueba del 9 de que ha habido muchos casos, o algunos casos, o por lo menos el caso de Joe Frazier, que es a lo que se refiere Rudolph Giuliani. City has a
sad history of voter fraud. After all, Joe Frazier is still voting here. Kind of hard since he died 5 years ago, but Joe continues to vote. If I recall correctly, Joe was a Republican, so maybe I shouldn't complain. But we should go see if Joe is voting Republican or Democrat now from the grave. Also, Will Smith's father has voted here twice since he died. I don't know how he votes because his vote is secret. Claro, si son votos del más allá, entonces... No, y los bipolares también han votado 2 veces, sí. Porque como tienen 2 polos, tienen 2 votos. Bueno, que va a haber sí, pero, marro hasta enero como poco. La situación actual de Estados Unidos es enormemente preocupante para todos. Seguramente. Porque yo estoy convencido que algunos casos como este y casos más graves, estos son muy mediáticos, para esto el alcalde es maravilloso, el exalcalde es maravilloso, y parece una escena de película, ¿eh? Si ve a Giuliani cómo habla y que contra Joe Frazier, este es el padre de Will Smith, ha votado 2 veces, lleva muerto, tal. Bien. Se van a demostrar unos cuantos casos seguro, ciertos, y hay un testimonio de un empleado de correos que motu propio se ha dirigido a la Fiscalía haciendo una testifical del fraude que se ha cometido en su oficina. Eso, los tribunales que en Estados Unidos son serios, puede suponer que se anulen unos cuantos votos donde se considere probado en qué estados o oficinas de correos. Eso va a ser un factor determinante de que si al final Biden es el presidente, que yo creo que es el que al final será elegido, va a tener una enorme duda de legitimidad por muchos millones y millones de votos, porque hasta los muertos han venido del más allá para darle la presidencia. Pero si pasara al revés, los tribunales de Estados Unidos y el Supremo de Estados Unidos, que es profundamente independiente, decidiera que ante las pruebas de evidencia que se han podido sustanciar en algunos casos de voto por correo, decide la anulación del voto por correo, entonces ganaría Trump las elecciones. Y no tendría legitimidad de voto tampoco, porque el Tribunal Supremo, que es de corte conservadora, ha decidido que Trump, lo que no ganó en las urnas porque sacó solo 70 millones de votos, el presidente no elegido con más votos que ninguno, pero el otro, como han votado hasta los muertos, es el más elegido. Con lo cual tenemos que la fractura de Estados Unidos va a seguir viva en los próximos años. Biden venga a decir no somos republicanos y demócratas, somos norteamericanos, pero eso no es verdad. Y hay una cosa que sí habría que llamar la atención. La noche electoral, que a mí me angustió, los comercios de Washington y otros comercios de Nueva York fueron protegidos contra actos vandálicos de una manera salvaje. O sea, pero esos escaparates que son de 2 plantas de alto, todos tapados, porque no venía ni un huracán, ni una tormenta tropical, ni esos efectos naturales que vemos, sino que venían las elecciones. Bueno, esa noche electoral, al final, más o menos parecía que también eso, que Biden iba a ganar, y no pasó nada. ¿Qué hubiera pasado? O sea, si gana Biden no pasa nada. Si gana Trump, los Black Matter y la madre que los parió y todos los que se dedican al banderismo son los que destrozan las ciudades. Esto está en la firma esta del documento de que el golpismo de izquierdas, de derechas, ¿cómo es? Que solo vale la democracia cuando ganan los míos, pero cuando gana el otro no. Porque esa sensación, los americanos no son imbéciles. O sea, no protegen sus comercios con lo que eso cuesta y con lo que eso supone por si acá, y no había pasado nunca. Eso es lo grave, que yo creo que, como bien has dicho, es muy peligroso para todos lo que ha pasado en Estados Unidos, pero a partir de ahí difiero un poco, en 2 sentidos. En uno, me parece muy grave porque por primera vez a nivel mundial se está cuestionando la legalidad del sistema democrático, de la democracia más antigua del mundo. Es la neozelandesa, pero esa no puntúa. Esa no cuenta. Esa no cuenta. La adoradora de Pedro Sánchez aquí no. Eso, pero quiero decir, es muy grave en ese sentido. O sea, quiero decir, si se cuestiona la democracia más grande y antigua... lo que es el sistema, vamos. Eso, estamos de verdad, hay gente detrás interesada de eso, hay gente como China, etcétera, etcétera, que obviamente tienen otros sistemas que les funcionan muy bien y que si empezamos a cuestionar la democracia llevamos un mal camino. Y en segundo lugar, también porque es un precedente de si no ganan los míos, me quejo. Y entonces
Quiero decir, es como que se ha perdido la elegancia del juego democrático en ambos casos. Y yo creo que aquí pasó en Andalucía, ¿os acordáis? De pronto. Sí. Y aquí es evidente que están llamando a que, si Dios nos oiga, alguna vez recuperamos la gente normal y los constitucionalistas el gobierno de España, pues es probable que aquellos que están ahora gobernando, sus amiguitos, salgan a romper nuestros negocios, los pocos que queden abiertos después. Bueno, alguien aquí tiene que decir algo, y soy yo, y les tengo que decir que la democracia más antigua del mundo son las Cortes de León. Bueno, son las Cortes más antiguas. Son las Cortes más antiguas, pero la forma de votar... Unos pocos de siglos de diferencia. Los sufragios como tal para elegir a la autoridad fueron los neozelandeses, que no se ponían de acuerdo con los aborígenes. Antes que en Castilla. Allí sí que hicieron las leyes de identidad de cómo te sientes bien. Porque usted vota por lo que usted se define. Soy aborigen. Oiga, usted es más blanco que... No importa, pero soy aborigen. Pues aborigen. No es que yo soy blanco, pero si usted parece King Kong. Bueno, ya, pero es que soy blanco. Pues está, no pasa nada. Bueno, atendiendo peticiones, Paco. Margarita Robles, a propósito del Ministerio de la Verdad. Cuando queráis. Quizá no se ha explicado bien, hay que tener en cuenta que es una orden ministerial, la orden ministerial tiene el rango que tiene, pero a mí sí que me gustaría poner de manifiesto unos puntos esenciales y fundamentales, que tienen que ser la base de todo y que son los que sustentan la acción de gobierno. En primer lugar, y sin ningún tipo de matiz, la libertad de prensa, la libertad de información. A ningún gobierno, y mucho menos en democracia, le corresponde velar por lo que dicen los medios de comunicación. En ningún caso. Desde luego yo no entiendo una democracia si no hay esa libertad de prensa. En segundo lugar, no se puede identificar las fake news, las noticias falsas, con la desinformación. Bueno, pues esto es una patada en toda regla. Me da que esta señora ya tiene un pie fuera del gobierno. Creo que va a ser la nueva defensora del español sufriente, pero bueno. Sí. Yo creo que a lo mejor la señora ministra no es consciente del gobierno en el que está, porque evidentemente la escuchas a ella y es una persona bastante razonable, que lo que dice uno básicamente puede estar de acuerdo, pero luego escuchas lo que dicen los demás y la finalidad que hay evidentemente detrás. El otro día hablábamos de cómo el estado de alarma de 6 meses, esta dictadura en la que el presidente no va a tener que responder ante el Congreso durante 6 meses, era para otras cosas. Y cada día vemos cuáles son esas otras cosas. Una de ellas es esta, ya lo intentaron antes, crear una censura, un mecanismo en el que, fíjate tú, que no son los jueces los que van a decir quién miente o quién no miente, sino que van a ser ellos. El jefe de gabinete del presidente. Miguel Ángel Oliver, Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver. Claro. Es que es una barbaridad tan grande que es que no hay por dónde cogerla. Aparte que eso, si se dedicaran a perseguir mentiras, pues deberían de ser ellos los primeros, con Pedro Sánchez al frente, en ir evidentemente a entregarse al juzgado y decir, mire usted, yo no puedo volver a hablar porque después de que hasta he dicho que ni siquiera he contado bien los muertos que estaba diciendo que eran oficialmente, o sea, no sé, más mentiras no se pueden decir. Lo que pasa es que la ministra tiene un problema, que tiene días, como los roles falsos. Hay días que es esto, lo que está diciendo hoy, que no se entera de qué gobierno está, hay días que defiende a la corona como una institución tremenda, y luego cuando ya se da cuenta de que tiene un pie fuera del gabinete, pega el patinazo y defiende todo lo contrario a la vez, ¿no? Bueno, están haciendo lo que tiene que hacer un gobierno totalitario. Lo que haría Maduro. Exacto, no, lo que hizo Chávez, no Maduro. Chávez, es que se nos olvida ya la agenda que Chávez llegó al poder. Primero dio el golpe de Estado, luego fue amnistiado y luego se le volvió a dejar presentar y ganó en las urnas, ganó legítimamente en las urnas y sin pucherazo. Y a partir de ahí empezó la transformación de Venezuela hacia el golpismo. Un cambio de modelo constitucional, un cambio de constitución, la entrada en la justicia como elefante en cacharrería, modificación de la fiscalía. Y luego a partir de ahí, control. No, es que claro, es muy importante revisar la agenda de transformación del país de Chávez
para darnos cuenta que esa misma agenda y esa metodología es la que se está implementando en España y se está implementando en el Perú, se está implementando en Chile, donde ya estamos con un referéndum de cambio constitucional para quitar, donde precisamente nos haces en Argentina, que ya está hecho, donde precisamente ese tipo de reformas habría que cambiar la Constitución de Cuba, ¿no? Abriendo las puertas a la libertad y tal. Curiosamente ahí no hay ningún problema. Debería hacerse lo mismo en China. No, oiga, una ley de libertad de partidos, libertad de opción, libertad de prensa. No, en esos países no. En cambio, donde sí hay democracias occidentales normales, ahí sí. Ahí sí tenemos a los zapateros, a los Soros, a todo el globalismo, a la prensa estúpida. Ahí estamos. A la prensa estúpida que luego cuando lleguen los momentos en los que les pongan el parte único, como había antes, el parte de noticias, que es que se les ha olvidado, el nodo obligatorio, y van a dar las noticias que ya verás, las que les toque cuando les toque y las que quieran, luego empezarán a quejarse. Pero ellos son los cómplices necesarios de la tiranía mediática. Ahora por fin, con esta ley última les ha empezado a entrar un poco de yuyu. Ahí va, a ver si igual un día a nosotros nos afecta. Bueno, pues todos esos palmeros que han estado llevando este gobierno en todas las leyes del estado de alarma, pero ¿de qué se quejan? Si no tiene que ir al Congreso, ¿para qué? Vamos, que nos dejen trabajar la gestión. Bueno, pues todos esos palmeros que han estado llevando al gobierno hasta este límite absolutamente de ruptura de la separación de poderes y de atentado directo a la Constitución y a los valores democráticos, son los cómplices necesarios para la situación actual. Evidentemente, es que, como dice el refrán, ¿no? Es muy fácil ser comunista en un país libre, pero es muy difícil ser libre en un país comunista. Y evidentemente estos señores tienen esa agendita en la que paso a paso, y además está grabado en todos los vídeos, o sea, quiero decir, no es ningún invento. O sea, Pablo Iglesias lo lleva diciendo mucho tiempo lo que iba a hacer y lo estamos viendo paso a paso. Y los cómplices necesarios para eso se llaman Pedro Sánchez e Iván Redondo, y luego a toda la playa de ministros, porque es imposible revisar. Eso sí que es una lista difícil y no la de los asesores de Fernando Simón. Esta sí que la lista es larga, pero se puede seguir. Sí, pero la de los asesores no. La de los asesores, esa ya imposible. Esa sí que es imposible. Esa ya, la de los asesores, ni en las páginas de transparencia se puede sacar los cientos iba a decir de miles, pero bueno, casi. Las páginas de transparencia ahora están sin editarse, ¿eh? Desde que pasó lo que pasó. No, pues eso, la censura, el pensamiento los nombres en transparente y no se ven. El pensamiento único. Sepan que vuelven las actividades del Club de Amigos, en esta ocasión a través de videoconferencias, porque la situación no permite otra fórmula, pero queremos estar de nuevo cerca de vosotros. Así es que tomen la agenda y apunten. Miércoles 11 de noviembre, 6 de la tarde, Edgar Martín, director de orquesta, nos hablará de la zarzuela más romántica, todo acompañado de sabrosas audiciones. Así es que con el Club de Amigos te van a llevar al teatro. Jueves 12 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, Miguel Ángel Cicuéndez, que luego hablaremos con él, ofrece una conferencia gratuita de introducción a la economía y a los mercados. Si te apetece aprender, lo tienes fácil. Solo, eso sí, por favor, reservar el día porque los medios informáticos son limitados. Y por último, el próximo martes 17 de noviembre a las 5 de la tarde, te pasearemos virtualmente por las calles del Madrid medieval de la mano de Marc Calero y Beatriz Calero, licenciadas en Historia e Historia del Arte. Una bonita manera de conocer el Madrid medieval, con la enorme ventaja de que te va a dar igual si llueve o si hace sol, porque lo podrán ver desde el salón de su casa. O sea que no se me ocurre un planteamiento más ganador que el que ofrece el Club de Amigos de Intereconomía. Menudo planazo. Planazo, y más en estos tiempos que corren. Claro. Bueno, por cierto, tengo yo una cuita pendiente, un disparo pendiente con uno que me parece que es un poco bobo, pero luego se lo cuento. El tal Val, que dice que ha descubierto que Podemos es enemigo de la escuela concertada. Así es que no merece la pena ni verlo. Vámonos a publicidad. Sacado mucho pecho, pero seguro que lo de Giuliani no se los ofrece esta noche Wyoming, ¿eh? Seguro que no salen los informativos de Vicente Vallés, seguro que lo tendrán que ver aquí, o si no, pues no lo van a ver. Y la consecuencia de lo que ha pasado con lo que cuenta, no es que sea una persona muy conocida, que lo era en Estados Unidos, Joe Frazier, campeón de los pesos pesados, no te digo nada, en aquella época más todavía. Se trata de que si se ha hecho trampa, se ha hecho trampa, y eso no se puede validar porque se ha hecho trampa. Y en un país donde la verdad y la mentira te la enseñan en el colegio a sangre y fuego durante 3 años, aprendiendo a que mentir
y que el perjurio se persigue en los tribunales. Claro, esto no es el mundo latino en el que más o menos nos hemos crecido, en el que todo se consiente, ¿no? Es que vamos a ver, es que Joe Fraser haya votado es que alguien con mala fe lo ha hecho. Es decir, que hay una organización por detrás. No es que hay de una persona y voy a hacer votar a Joe Fraser porque soy fan y o estoy poseído por él. No, es porque al final, efectivamente, los demócratas o alguien muy interesado en que ganara Biden han organizado el cómo ir a votar gente que no le corresponde votar. Ya. Y eso es un fraude. Aparentemente. Sí, eso es lo que aparentemente. Es decir, vamos a ver, nadie sale de casa con el DNI de Fraser. Ya, bueno, pero quiero decir, todos sabemos que Giuliani es un showman, entonces que él diga que el John Fraser que ha votado es el que fue campeón del mundo, quiero decir, él puede decir perfectamente que John Fraser ha votado y se está refiriendo a otra persona que se llama igual, pero el show queda de esta manera. Que el que lleva fallecido 5 años y vive en Filadelfia ha votado estando, por supuesto, pero los malos son malos, pero no son tontos, no va a votar Permitidme, tengo que dar la bienvenida a un conocido tuyo, amigo tuyo, el Pater Ignacio Doñoro. ¿Quién es el Pater Ignacio Doñoro? Pues es un héroe de este país. Este país tiene muchos héroes, a menudo desconocidos. ¿Por qué es un héroe? Por muchas cosas, pero la última y la que yo le quiero poner en mayor relevancia es que es fundador del Hogar Nazaret para niños desvalidos, para niños que están solos, que son muy pobres y que se encuentran en Perú. Este hombre, el Pater Ignacio Doñoro, fue capellán de la policía en Guipúzcoa, fue capellán del ejército en despliegues humanitarios, por ejemplo, en El Salvador, donde se jugó la vida porque pues se interpuso contra una organización de tráfico de órganos infantiles. Luego fue capellán de la Guardia Civil en Inchaurrondo y posteriormente fundador del Hogar Nazaret en Madre de Dios, Perú, donde también tuvo un pequeño problema en la selva amazónica en 2015, que se salvó porque le dieron por muerto en un ataque que ahora nos contará quiénes le atacaron. Ahora está ocasionalmente en España, pero su destino en Perú está en Moyobamba. Muy buenas tardes, Pater. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra llamada y vuestra oportunidad para poder hablar del Hogar Nazaret. Al contrario, nos alegra mucho. Vamos a ver qué es el Hogar Nazaret, ¿nos lo cuentas? Pues el Hogar Nazaret es una pequeña locura donde pues llegan niños totalmente rotos, niños físicamente pues que el médico me dice que no tiene ninguna solución, que llegan con el alma rota, que se le han privado de sus derechos más elementales y curiosamente pues salen. Y es una familia pues de 300 niños que poquito a poco se van recuperando. Y ellos dicen que son recontra felices. Bueno, ahora está en otro lugar, en Moyobamba. Sí. Y ahora ocasionalmente en España, pero pronto se vuelve al Perú. En cuanto pueda salgo corriendo de este país, que todo el mundo está enfadado. ¿Porque le han tratado mal o cómo? No me han tratado mal, es que no me han tratado. Veo a la gente sin esperanza, veo a la gente sin ilusión, veo a la gente pensando en lo que va a hacer dentro de 15 días y no sabe lo que va a hacer esta noche. Veo a la gente muy triste y en cambio allí, con muy poquitos medios, casi no tenemos prácticamente ni para comer. Desde el mes de marzo ya no tenemos casi donaciones y la gente aquí está amargada, la gente aquí está... ¿Cómo le podemos ayudar, Pater? Pues me podéis ayudar primero pensando que realmente podemos hacer algo en este mundo, que podemos cambiar el mundo, que cambiando el mundo de una persona estamos cambiando el mundo y eso es real. No es una frase bonita. Cambiando el mundo de una persona, de un niño, estás cambiando el mundo. Hay un crowdfunding, Hogar Nazaret, terminado en Toledo.es, hogarnazaret.es, que es una apuesta real. Ahí hay una cuenta bancaria, ahí se puede hacer una donación y son niños que llegan al Hogar Nazaret totalmente rotos, que si no los rescato incluso puede ser que mueran, pero que milagrosamente salvan y no solamente salvan la vida, sino que están felices. Estamos viendo vuestro vídeo al tiempo que escuchamos sus palabras. Dígame una cosa, ¿qué pasó en 2015? ¿Quién les atacó y por qué? Pues lo que pasó es una maravilla. Cuando las mafias se toman la molestia de coger 3 pistoleros y ir a matarme, pues es por algo. Es porque había arrancado a muchos niños de la muerte, del tráfico de personas, de los pagos a la tierra,
pues de cosas horrorosas que, en fin, que no es plan de amargar la cena a nadie. Pero lo cierto es que sí, o sea, salvé la vida porque me dieron por muerto. No sé por qué. Bueno, yo sé vosotros. Yo sé que en los hogares Nazaret hay una Virgen del Pilar por la que los niños les habéis enseñado una devoción pues que es maravillosa. No, porque es que estos niños no solamente te cantan el himno de la Guardia Civil, sino que te cantan el himno de España y son más españoles que la mayoría de los que me están escuchando. Bueno, eso será la mano que los educa, ¿no? Será, más o menos. Sí, presentamos el libro, bueno, se ha escrito un libro que se llama El Fuego de María, de la editorial Nueva Eva, y es muy bonito porque lo presento en el cuartel del Saurrondo el miércoles, si Dios quiere. Pues aquí Román Cendoya, a quien conoces, que está aquí sentado a mi derecha. ¿Cómo estás? Te he escrito un WhatsApp porque, vamos, me alegra mucho que estés en España después de la última conversación que tuvimos, que estabas muy enfermo en la selva allí, que no había manera ni de entrar ni de salir en el Perú. Efectivamente. Bueno, qué alegría, Román, qué alegría. Mucha. Hablamos luego fuera de antena. Bueno, tú sí que eres un héroe, Román. Pater, te deseamos lo mejor, que si lo que quieres es volver pronto al Perú, pues así sea, que puedas seguir ahí tu labor. Oye, y que recibas la ayuda de miles de españoles. Pensar en el día a día, vivir el presente. Hogarnazaret.es. Muchas gracias. Un abrazo. Pater Ignacio Doñor, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Da gusto, qué positividad, qué energía, qué ganas y qué, como decías tú, qué héroes tiene España. No, son héroes que están repartidos por el mundo en la situación en la que está Ignacio en la selva. Con el coronavirus, que han estado, nunca mejor dicho, abandonados de la mano del hombre, pero no de Dios, porque ha sobrevivido. De Dios no, pero del hombre desde luego. Bueno, con mineros de estos agresivos que van con Kalashnikov, una situación terrible de entorno del terrorismo narco que está por allí funcionando. La labor que está haciendo es absolutamente ejemplar, ¿no? Y siempre bajo el nombre de España. Sí. El nombre de España. Fíjate qué bonito lo de que ponga justo la patrona de la Guardia Civil, que sean especialmente, que ponga como ejemplo, ¿no? La patrona de la Guardia Civil, la patrona de España, toda esta gente. Capellán en Inchaurrondo, el destacamento más importante de la Guardia Civil en el País Vasco, y también lo fue en algunas misiones de estas calificadas humanitarias complicadísimas, ¿eh? Por ejemplo, cuando se interpuso en una red de tráfico de órganos en El Salvador, estuvo en Bosnia. Este es un verdadero personaje y además es un hombre pues que tienen esa ilusión y esa energía para vivir que es envidiable. Dice, viven en la nada con la nada y encima compartiendo, creyendo que están dando muchísimo y compartiendo alegría y trayéndonos luz. Y además es que da gusto escucharle. Lo que pasa es que este país tiene gente así en Perú, en Paraguay, en las zonas pobres de Argentina, en el Brasil, en medio África, por todo el planeta. Pero el que firma los comunicados es el Coletas. Sí, ese sí. Firma chorradas. Sí. El que hace cosas por la gente, que sale en la tele todos los días. El que está con el pueblo es Ignacio María, y los otros son los que firman. El que está con el pueblo es este. Este no se va a mudar a Galapagar, te lo aseguro. No, coge lo de Galapagar y lo convierte en 3 escuelas más, comida, sanidad y tal, para 400 niños abandonados de la selva. No lo sé, pero no creo que le vean ustedes en el programa de Wyoming o en el programa de no sé qué. Así es que, créanme, Club de Amigos de Intereconomía. ¿Por qué? Pues porque ustedes necesitan una televisión acorde con su esquema de valores, con su esquema de derecho a ciertas libertades, de que no les den una puerta a los de Hacienda para entrar en su casa y buscar no se sabe qué cosas, porque desde luego en la mía no hace falta, está la puerta abierta, no hay nada que encontrar ni que buscar, pero bueno, es verdad que necesitan medios de comunicación afianzados que sean capaces de responder a ese reto, que es un reto que va a ser el reto definitivo de nuestras vidas. Si queremos devolver a nuestros hijos aquel país que heredamos de nuestros padres, va a haber que pelear, pero bueno, de una manera abrazo partido. Así es que se me ocurre sugerirles el Club de Amigos de Intereconomía, con ese teléfono, con esas direcciones para entrar en contacto y asociarse a este proyecto para que sea también su proyecto y para que juntos podamos
derrotar al maligno, que parece que es el que manda, el maligno, ¿no? Sí, desde luego. Es que eso es lo que comentabas. Fíjate tú, qué curioso esto de la ley de la patada en la puerta de Hacienda, que precisamente han estado diciendo que a los ocupas no se les puede hacer nada por aquello de la inviolabilidad del domicilio. Pero si eres un ocupa, a lo mejor tu domicilio es inviolable. Pero si eres una persona normal y que paga Hacienda, pues no, entonces entramos. Paco, Román, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Ha sido un placer, verdaderamente un placer. Hemos tocado temas muy, muy interesantes, aunque alguno distante o distinto a lo que solemos, el material que tenemos sobre la mesa, de lo cual no sabes cómo me alegro de haber ofrecido ejemplos positivos de pelea por algo verdaderamente útil. Y ahora vamos a buscarle el pulso a la economía, que hoy gracias a la vacuna de Pfizer, igual se lo encontramos.